Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo se encuentran hoy? Comunidad de redes sociales, comunidad digital. Bueno, pues hago una transmisión el día de hoy, otra transmisión para compartir algo que me parece súper importante. Primero, les recuerdo que yo soy Jerry León, soy abogado, penalista y familiar con perspectiva de género. Y bueno, pues justo por ello es que me dirijo a ustedes para compartir un tema que fíjense que últimamente lo quiero hacer no tan largo mi video, que últimamente me han venido a preguntar, a consultar mucho a la oficina, y que me parece por eso muy importante como aclarar un par de dudas que yo he visto que surgen muy comúnmente en este tema, que es la guardia y custodia. La guardia y custodia de los hijos y las hijas, ¿no? Cuando muchas veces hay una separación de papá y mamá, o bueno, ahora de papá, mamá, mamá, cuando hay esta separación, como que hay muchas dudas de a quién le va a corresponder la custodia, la guarda y custodia de los hijos o las hijas. También hay dudas sobre si esta custodia puede cambiar con el tiempo, o si la edad de los hijos o las hijas es importante para la custodia, ¿no? Entonces, bueno, esas son dudas que me gustaría resolver ahorita, en unos minutitos, como muy rápido, y si tuvieran más dudas, pues con mucho gusto trataré de responderlas. Ojalá se vaya ahí conectando la gente que le avise esta red social del Instagram, que andamos acá conversando. Y si no, bueno, recuerden que después pueden compartir y hacerme llegar sus dudas de este tema que vamos a abordar muy básicamente el día de hoy, que es la guardia y custodia de los hijos o las hijas. Quien esté pensando en interponer un juicio de guardia y custodia, o quien tenga un procedimiento de guardia y custodia, espero que este video le ayude. Pues miren, la guardia y custodia es básicamente que un juez determine, o jueza determine, quién va a tener en su cuidado, bajo su cuidado o tutela, a los hijos o hijas. ¿Qué significa esto? Que esta persona va a ser quien viva físicamente con los hijos o hijas, y el otro papá o mamá será quien tenga derecho, en todo caso, a las visitas y convivencias. Entonces, la guardia y custodia se da en dos momentos, o puede darse de dos formas. Una es por mediación, por conciliación. Papá y mamá se separan, o bueno, mamá y mamá, o papá, se separan y dicen, bueno, yo creo que a ti te correspondería, o creo que los hijos están mejor contigo, las hijas. Y ambos se ponen de acuerdo, ambes, y se va con un juez, se le explica el juez a través de un escrito, una demanda, que tienen a bien establecer entre las partes que la guardia y custodia va a quedar con tal o cual. Esta es una forma muy sencilla de establecer la guardia y custodia. ¿Por qué es importante? Porque aquí lo más importante de todo esto son los hijos o las hijas. Son quienes tienen que tener la seguridad de con quién van a vivir. Al Estado le interesa saber que los hijos o las hijas van a tener una seguridad de en dónde van a estar viviendo. Por eso es importante hacer esto frente a un juez. Si no se pusieran de acuerdo de con quién va a estar los hijos o las hijas, que esa es el 99% de los casos, entonces se establece un juicio de guarda y custodia. El juicio de guarda y custodia es básicamente que ante el juez se llevan los argumentos o las pruebas para decir a quién le va a corresponder tener bajo su cuidado a los hijos o las hijas. Y esto es muy importante. Muchas personas creen que por la edad de los niños o las niñas le van a corresponder a tal o cual, generalmente a la mamá. Esto se daba así, efectivamente, porque la mamá generalmente, hasta la fecha, es a quien se le relegan las obligaciones de cuidado, ¿no? Generalmente es quien se preocupa más por el cuidado de los hijos, porque vayan a la escuela, porque se alimenten, etc. Por eso es que muchas veces se tiende a pensar que los hijos o las hijas deben, tal cual, quedarse con la mamá.
Sin embargo, esto es muy interesante porque los tiempos van cambiando y conforme van cambiando los tiempos, las necesidades van cambiando y la legislación va cambiando y también los parámetros legislativos, los parámetros como de justicia, vamos a llamarle, también van cambiando. Entonces, ahora no es así. Ahora la guardia y custodia le va a corresponder a el papá o la mamá que tenga mayor capacidad o la mejor capacidad psicológica, emocional y de cuidado sobre los hijos o hijas. Entonces puede ser que le corresponda a cualquiera de los dos, a papá o a mamá. Sin embargo, sí es cierto que muchas veces se sigue dando a la mamá, porque justamente la mamá es quien genera más como este cuidado y esta protección hacia los hijos. Y el papá es generalmente el proveedor. Sin embargo, también hay casos donde se le ha otorgado la guardia y custodia de hijos o hijas que son muy pequeños al papá, dependiendo de cuál es, insisto, el nivel de cuidado y protección que tienen sobre los hijos. Ahora, ese es un punto muy importante. El segundo punto muy importante es que los hijos o las hijas también pueden participar en este juicio. Es más, el juez o jueza tiene la obligación de permitir que los hijos participen de manera activa, o las hijas, en el juicio. Me pone Ana, ¿y qué pasa si el papá es un agresor y aún así pelea la custodia? Ese es el tercer punto a donde quiero llegar. Entonces, los hijos y las hijas tienen el derecho de participar justo por este punto que Ana está tocando y que me parece súper importante. Porque si el papá es agresor, si el papá comete violencia, y no solamente contra los hijos, porque muchas veces los papás dicen, ¿no? Como yo no golpeo a mis hijos, como nunca les hizo daño a los niños, pero sí hace daño a la pareja. Entonces, al final el papá es una persona violenta. Y el juez o jueza tiene que valorar esto para decir, si bien es cierto, no estás como lastimando, violentando a tus hijos, sí eres una persona violenta. Y al ser violento con la pareja, esa es una prueba más que suficiente para que el juez determine que los hijos están en un mejor cuidado con la mamá. Y otra muy importante que tiene que ver también con esto que nos comparte Ana, es que en este tipo de juicios, quienes salen muy lastimados son los hijos o las hijas, que se usan como carne de cañón. Y no solamente porque es el estira y el afloje, sino porque muchas veces, en este caso los papás, o a mí me ha tocado ver casi todos los casos así, el papá manipula a los hijos diciéndoles, como dándoles regalos, comprándoles cosas, cuando está en medio del juicio los lleva a comer dulces, no los consiente de sobremanera, justo para que los niños o las niñas digan, yo quiero estar con mi papá. Entonces, eso se debe de tener mucho cuidado. Cuando estemos frente a una situación así, lo que debemos hacer es solicitarle al juez o a la jueza que escuche a los menores, pero con la intervención de un psicólogo o psicóloga y trabajadora social. ¿Por qué? Porque un psicólogo se va a dar cuenta de que los hijos o las hijas están siendo manipulados, que durante este procedimiento judicial el papá se ha portado como nunca, ¿no? El papá ahora sí es un papá consentidor, es un papá que está todo el tiempo con sus hijos, justo para lograr ganar el juicio. Pero eso no venía siendo así antes del procedimiento, entonces eso lo tiene que evaluar muy claramente un juez o una jueza, ¿no? Entonces, la guardia y custodia no es al contentillo de quien esté consintiendo más a los hijos, eso no es quien cuide a los hijos, que es muy distinto consentir a un hijo, ¿no? Como para manipularlo, que cuidar de él. Cuidado es estar en su enfermedad, estar en una escucha activa, estar pendiente de su evolución académica, etc. Y me comenta Ana, ¿y si son menores de 3 a 2 años? Generalmente, cuando en esta edad, que son 3 o 2, si son lactantes, evidentemente por la necesidad de la alimentación, se quedan con la mamá, ¿no? Entonces, aunque no pueden participar activamente por su edad, aunque también es cierto que hay muchos niños o niñas de 3 años
que ya se dan muy bien cuenta de las cosas y que pueden hablarlo y que pueden expresarlo. Si este es el caso, entonces sí se le debe de permitir participar en el juicio, aunque esté muy chiquito, aunque esté muy chiquita. Si la niña o el niño ya puede expresarse, tiene que ser, hay un protocolo que se llama protocolo de actuación para juzgadores cuando hay niños o niñas en el procedimiento. Es un protocolo muy específico en México, en todo el país. Deben de ser escuchados por el juez o por la jueza. Entonces, si no pudieran hablar, entonces el juez debe de evaluar. La niña o el niño es un lactante, es obvio que se va a quedar con la mamá, a menos que la mamá fuera violenta con el niño o la niña. Si este fuera el caso de que el niño es lactante y la mamá violentara al niño, entonces no le puede otorgar la custodia. Pero si, pues digo, es una mamá que no ejerce violencia sobre su hijo o su hija, el juez debe de tasar completamente esta situación de la edad, que además es lactante, y muy seguramente, más bien casi no hay lugar a dudas que la custodia se le otorgará a la mamá. Entonces, ese es en un primer momento. Y finalmente me gustaría como compartirles que la guardia y custodia puede cambiar en todo momento. Si en un momento se le dio al papá la guardia y custodia y el papá después es obvio que lo hizo con la finalidad de ganar un juicio nada más, pero no quería cuidar a sus hijos, entonces se puede interponer una modificación de esa guardia y custodia y viceversa, ¿no? Recuerden que lo más importante en este tipo de procedimientos es el interés, así le llamamos, el interés superior de la infancia. Que el hijo o la hija esté en un ambiente que se desarrolle adecuadamente. Eso es lo más importante para la ley, para los jueces y debería de ser lo más importante para los papás y para las mamás. Muchas veces no es así, ¿no? A mí me ha tocado en la práctica ver que realmente se está peleando la custodia con una finalidad de, pues como de una venganza, ¿no? Como de una venganza hacia el otro progenitor o la progenitora. Y eso es muy lamentable, es muy triste, ¿no? Porque en realidad no se está buscando el bienestar de los hijos o de las hijas. Entonces, también es cierto que, pues, en esta cultura en la que vivimos y por esta herencia que se ha tenido, la verdad es que las mamás son quienes más cuidan a sus hijos, quienes tienen más como este deber de cuidado, ¿no? Y los papás muchas veces no. Hay pocas excepciones, ¿no? Ojalá fuera distinto, ojalá los papás también se involucren en esta paternidad responsable, ¿no? Los papás también buscaran el beneficio de sus hijos y sus hijas, no solamente como por ganar un juicio, sino porque realmente sepan y estén bien seguros de que lo más importante es el desarrollo pleno de sus hijos y de sus hijas. Entonces, finalmente quiero decirles eso, ¿no? Que en materia de custodia, de guardia y custodia, lo más importante es que sus hijos o sus hijas se desarrollen en un ambiente sano, cálido, en donde puedan explotar todas sus capacidades, ¿no? Y no solamente sea como una carne de cañón. Y que la guardia y custodia se puede modificar en cualquier momento. Entonces, bueno, espero que les sirva, le compartan este video. Si tienen dudas respecto de cómo se otorga la guardia y custodia, qué pruebas ofrecer para la guardia y custodia, muchas veces tenemos pruebas como llamadas telefónicas, donde el papá está amenazando, ¿no? Te juro que te los voy a quitar y si no vas a ver, eso es una prueba. Mensajes de WhatsApp en donde el papá amenaza también, eso es una prueba, ¿no? Los testigos son pruebas importantes en la guardia y custodia. Entonces, si tienen un procedimiento de guardia y custodia y quieren consultarme, con mucho gusto pueden escribirme en mis redes sociales. Si quieren iniciar un procedimiento de guardia y custodia, ya sea por mediación, de una conciliación donde las partes estén de acuerdo, o un procedimiento judicial, también pueden consultarme y con mucho gusto les asesoro y con mucho gusto podemos llevar ese tema. Entonces, recuerden que lo más importante en tema de guardia y custodia es el bienestar de la infancia, ¿no? Pues bueno, espero que puedan ver este video, que lo compartan y recuerden que si tienen algún tema del cual les gustaría como que exploráramos,
Pues obviamente ningún abogado lo sabe todo, eso es importante, ¿no? Como es importante saber que siempre hay más por explorar y que por encima de cualquier cosa están los derechos humanos, y en este caso los derechos de la infancia, ¿no? Y que ningún papá puede venir a violentar esos derechos como en pos de un ego, ¿no? Eso no debe ser. Entonces, espero que lo compartan, que les sirva. Si tienen dudas, escríbanme y con mucho gusto trataré de responderles con la mayor puntualidad, claridad posible. Y bueno, voy a seguir haciendo este tipo de videos por si tienen algún tema que les gustaría tocar. Con muchísimo gusto lo abordamos. Pues yo soy Jerry León, espero que tengan un buen cierre de semana y pues que les vaya muy bien en todo lo que estén haciendo, y si tienen un procedimiento jurídico, pues que se resuelva lo mejor posible para sus intereses. Cuídense.